Hay una clara diferencia entre sonar como un opositor novato que no tiene experiencia, que no sabe cómo expresarse frente a un tribunal, y un opositor que suena como un profesional de la enseñanza. Y ojo, y este segundo, que va a sonar muy profesional, no tiene por qué haber trabajado, simplemente tiene que ser consciente de en qué fijarse, cómo comunicar y cómo diferenciarse. Así que todo esto es lo que vamos a ver hoy y lo vamos a tratar desde los errores. 5 errores que he visto durante, ya llevamos 7 años preparando, y quiero, sinceramente, que no los cometas y sepas cómo sonar como un profesional de la enseñanza. El otro día me decía una persona random y aleatoria de Instagram: lo que me faltaba por ver, ¿estás vendiendo sonar como un profesional de la enseñanza sin serlo? ¿Estás diciendo sonar convincente? Pues claro que lo vendo, claro que vendo eso y claro que te ayudo a eso, porque hay muchas personas que por lo que sea nadie les ha enseñado a dar clase o por lo que sea no tienen experiencia didáctica. ¿Qué vamos? Como novatos, ¿no se puede sonar convincente porque no tienes experiencia? Pues me niego a ello y vamos a opositar con estrategia. Por cierto, antes de seguir, decirte que ayer hicimos una superclase sobre programación, échale un vistazo, la tienes ahí en el comentario fijado, espero que te aporte, y presentamos nuestro curso de programación, solo de programación, a un precio ridículo, así que échale un vistazo, estoy seguro que te va a aportar. Bien, el domingo sube de precio, por cierto, así que aprovéchate de esta primera oferta, porque ya sabes que cuando sacamos la formación, en esa primera oferta nunca más vas a encontrar este precio. Primero de todo, es difícil que suenes como un profesional si no tienes emoción, si no te has parado a crear una identidad docente, es decir, a pensar en el legado que quieres dejar en tu alumnado. Yo, cuando entré en mi exposición, pegué 4 pilares en la pizarra, hablé de que mi programación se sustentaba en educación emocional, pensamiento crítico, educación basada en la evidencia y cooperación, y en base a esto, este era el legado que quería transmitir a mi alumnado. Construía el discurso con citas referidas a este legado, construía también las actividades que tenían que ver con ese pensamiento crítico, con esa educación basada en evidencia, y hacía alusión a ese tipo de libros. En definitiva, había emoción porque había una carga de soy más que un currículum. También, para sonar diferente, te tienes que hacer profesional de la metodología que lleves. No vayas a la pirotecnia educativa, no lleves 5 o 6 metodologías, de esas 5 igual te sabes trabajar y sabes argumentar 2 muy bien y 3 que no merece la pena. Nos lo decía Daniel, que había sido miembro de tribunal este año, que había muchos opositores que les calentaba, calienta actividades, que les vendía a través de argumentos de que iba a tener una metodología espectacular con aprendizaje cooperativo, servicio basado en proyectos, y a la hora de la verdad no se veía eso reflejado en cuanto a actividades. ¿Qué pasa? Pues que el tribunal se queda con las actividades, se queda con las rutinas, se queda con aquel que es concreto. Mi recomendación: en vez de llevar 5 metodologías que ni fu ni fa, lleva un aprendizaje cooperativo, lleva un aprendizaje servicio, aprende a utilizarlo, aprende a cómo aplicarlo, dale coherencia, explica de qué conocimientos previos viene tu alumnado, explica también cómo evalúas ese aprendizaje cooperativo, explica, dependiendo en el mes que estás, como he dicho, las experiencias previas que tienen frente a ese cooperativo. Si vas a llevar un producto competencial que requiere habilidades de comunicación, de interactuar entre alumnos, pues también habla de si este tipo de productos se ha llevado con anterioridad, porque vas a sonar mucho más profesional. Y para esto necesitas transmitir confianza en la exposición. Piensa en transmitir confianza. Y ojo, y no hablo de confianza en ti mismo, porque eso está un poco idealizado. Yo hablo de confianza en tu trabajo. Cuanto más trabajes, más te esfuerces, cuanto más entrenes tus primeros minutos y sepas y tengas mensaje para cada uno de los puntos, más convincente y con más confianza vas a sonar. Te lo dice una persona que no se le da especialmente hablar bien en público, que tuvo muchos miedos de ponerse delante del tribunal, pero había ensayado tantísimo que esos primeros minutos en los que me temblaba la voz, cogí inercia, 5 minutos, 3 minutos, me dejó de temblar la voz, y ya los 50 restantes pude transmitir lo que quería. ¿Por qué? Porque me centraba en cada aporte de valor que les quería hacer. Una introducción chula, una conclusión diferente, mis metáforas en cada uno de los puntos, a la hora de trabajar los diferentes hilos conductores, cómo les iba a mostrar y qué cita iba a utilizar. Por apuntes no se puede enseñar a vivir, de Lourdes Jiménez, para presentarle la importancia de ese carácter competencial. Y yo
estaba centrado en cada uno de los puntos, el detallito que les iba a decir, no en me voy a poner nervioso, ahí se van a fijar que voy sudando, que por cierto sudo muchísimo. Y entonces yo no ponía el foco en mí, ponía el foco en lo que les iba a aportar y eso es tremendamente importante. Más errores, hemos hablado de la pirotecnia educativa, también de aquel docente que no tiene ni idea sobre evaluación y sobre diseño universal para aprendizaje. Es tiempo de saber aplicar la evaluación formativa con su transparencia, con su coevaluación, con su autoevaluación, con esas paradas donde se piensa, con esos elementos metacognitivos, con esas rutinas de pensamiento. Todo eso te va a diferenciar de aquel que solo hable de evaluación en torno a calificación. Y por otro lado, diseño universal para aprendizaje, ¿para qué? Para motivar tanto al alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo educativo como para enganchar a aquellos que no se motivan por la clásica explicación, que no tienen ningún momento para fomentar esa autonomía. Y aquí cambia la película. Aquí cambia la película. Y el último truco que te recomiendo para sonar como un profesional es que seas tremendamente concreto. Más vale, como te digo, llevar un instrumento de evaluación o 3 instrumentos de evaluación y decir de qué manera los utilizas formativamente, al principio, durante el proceso, para poner la nota como quieras, y que incluso se los enseñes y hables de las bonanzas de ese instrumento, que lo relaciones con las diferentes competencias, que llevas 6, 7 instrumentos y que no te pares ni 5 o 10 segundos en nada. Lo mismo con aprendizaje basado en proyectos. Más vale llevar un aprendizaje basado en proyectos donde hables de los 7 pasos, de qué pregunta partes, cómo es el proyecto final, para qué les sirve, dónde lo van a aplicar, en qué contexto cercano, cómo van a seguir pensando, que lleves aprendizaje basado en proyectos, no sé si es aprendizaje servicio, además una gamificación, además he pensado de unirlo con un hilo conductor, voy a utilizar también las TICs, se pierde la esencia. Así que por favor recuerda, invierte tiempo en que haya emoción, identidad docente, empatiza en el tribunal, dale soluciones, dale actividades, céntrate no tanto en ti, sino en tu trabajo y en cada uno de los puntos en los que te vas a diferenciar, cuida la evaluación formativa, cuida el DUA y sé tremendamente concreto. Por favor, si de verdad cumples estas 6, te vas a diferenciar mucho. Y no te vas a diferenciar siendo un experto, un catedrático que no para de investigar, sino haciéndoselo sencillo al tribunal. Échale un vistazo, por favor, al curso de programación, aprovecha la oferta y, como siempre, nos vemos mañana.